Voy a hacer una oración para empezar y después de la oración haré la lectura de este salmo y posteriormente tendremos la reflexión. Vamos a orar, acompáñenme para que oremos. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de reflexión que nos das, que podemos estar conectados, Señor, con la iglesia, con aquellos que escuchan, que son alimentados a través de tu palabra, Señor, en sus almas, en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas. Padre, te ruego que tú hables al corazón de cada uno de nosotros y dirijas nuestra atención hacia lo que es importante. Quita de nuestra mente, Señor, cualquier cosa que estorbe en la reflexión de tu palabra y ayúdanos, Señor, para que podamos tener una comprensión de estas palabras de sabiduría. Nos ponemos en tus manos, suplicando tu presencia y suplicándote por cada uno de los que nos escuchan en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, vamos a leer el Salmo número 8. Así que les invito para que lo tengan ahí dispuesto y tengamos la reflexión de este hermoso salmo. Voy a leerlo completo. Dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hasta ahí la lectura de la palabra. Es el Salmo número 8. Le damos muchas gracias al Señor por salmos como estos, porque estos salmos nos ayudan a tener una perspectiva de la vida un poco diferente. En medio de este ruidoso momento de pandemia, nos viene bien tener un salmo en donde nosotros podamos ubicarnos respecto de Dios, ponernos en el justo sitio con respecto de Dios. Nosotros tenemos perfectamente bien ubicado al Dios trascendente y le conocemos a partir de lo que Él ha querido revelarnos y le conocemos como Él ha querido que le conozcamos. No tenemos un conocimiento pleno, absoluto de un Dios, de un Dios tan trascendente, porque así es, trascendente, y no tenemos ni la más mínima idea de la grandeza y nos conformamos con la imaginación nuestra, que es bastante limitada, y con las expresiones que podemos tener respecto de este Dios maravilloso, que también, por cierto, son limitadas. Pero este salmo nos ayuda para que podamos nosotros tener nuestro lenguaje, o en nuestro lenguaje, estos actos de adoración que se dirigen a este Dios todopoderoso, a este Dios altísimo, a este Dios soberano. A este Dios pues nosotros nos dirigimos y estudiamos este salmo de David, que nos habla mucho y nos enseña mucho acerca de quién es Él y quiénes somos nosotros. Ese es un buen momento pues para poner todo en justa dimensión, en justa medida. Debo de decir que este salmo es un salmo escrito por David, ciertamente, y es muy posible que este salmo haya sido escrito no en el momento de su reinado ni posterior a su reinado, sino quizá antes. Es posible que el salmo haya sido escrito antes de que él fuera rey. Es posible que haya sido escrito como sus experiencias, o a partir de sus experiencias cuando iba a su rebaño, llevaba su rebaño a los montes, a los verdes pastos, ¿no? A las aguas de reposo. Quizá esta experiencia de David como pastor le enseñó mucho de Dios. Y nosotros sabemos por la historia bíblica que David desde jovencito tenía una percepción de Dios, una percepción maravillosa de Dios, tanto que él tenía un enojo cuando alguien hablaba en contra de este Dios de Israel, de este Dios poderoso. Así es como él decide, como él se acerca para enfrentar a este filisteo Goliat. Pero tenemos pues a este David que tiene una experiencia con Dios a partir de esos momentos, seguramente cuando estaba en el campo de noche viendo el cielo y contemplando las estrellas y viendo la magnificencia
del ser de Dios. Es posible que pues haya sido escrito en este momento, y si no en este momento, seguramente lo escribió pensando en ese momento. Así que tenemos un salmo de adoración a un Señor que lo pone en la medida que tiene que estar glorioso y majestuoso, y a nosotros en nuestra medida también, muy limitada, muy carnal, donde Dios ha querido ponernos a cada uno de nosotros como creación. Quiero llamar también su atención a la inscripción que está arriba del salmo. Como hemos dicho, las palabras en negro no son palabra inspirada, solamente son directrices que los traductores de la Biblia nos dan para tener una orientación. A veces no es muy precisa. Estas palabras arriba, negritas, ni las leemos porque no son palabra inspirada. Pero las palabras inmediatamente abajo, estas palabras en itálica, chiquitas, es decir, itálicas, ¿no? Cursivas en algunas maneras, dice, por ejemplo, al músico principal sobre Gittith, Salmo de David. Nos dice tres cosas que me parece que es importante tomarlas en cuenta en la interpretación de este salmo, ¿no? Este salmo está dirigido al músico principal, es un salmo de David, y entendemos que si es dirigido al músico principal, tiene que ser un salmo cantado. Tenemos que recordar también que en la época de David los instrumentos de cuerda son como muy comunes, también los de viento, pero los instrumentos de cuerda son muy comunes. Y aquí nosotros tenemos una inscripción en donde dice sobre Gittith. Esta es una palabra interesante que traducida puede ser como una prensa de uva. Gittith pudiera ser así, pero era un instrumento en forma de prensa de uva que similaba a un instrumento de cuerdas. En el futuro, esta expresión Gittith fue usada por los griegos para hablar acerca del instrumento que se tocaba en su época, en la época del mundo griego. Y ellos le pusieron, en lugar de Gittith, empezaron a traerla a su propio idioma, y en lugar de Gittith, gitar, y en lugar de gitar, quitar. De tal manera que esta palabra ha trascendido las edades y llega a nuestro tiempo, y en lugar de Gittith o quitar, nosotros tenemos nuestra palabra guitarra. Así que cuando hablamos de la guitarra, casi podemos hacer una referencia directa al Gittith. Así que cuando dice aquí al músico principal sobre Gittith, casi estamos asegurando que el músico principal o David la compuso para que fuera tocada con este instrumento en forma de prensa de uva, que es Gittith, quitar, guitarra. Así que si nosotros tuviésemos la armonía de este salmo, la letra, las notas de este salmo maravilloso, tocarlo y cantarlo con guitarra sería, me parece, lo más atinado. Así que ese es un dato interesante a partir de la inscripción del músico principal sobre Gittith, Salmo de David. No lo vamos a cantar, pero lo vamos a reflexionar. No nos haría mal que este salmo fuera compuesto y que fuera tocado por una guitarra. Este salmo tiene una característica interesante, porque al principio del salmo y al final del salmo tiene la misma expresión. Si ustedes ven en la lectura, si siguieron la lectura con atención, y ahora llamo su atención a esto, el versículo número 1 y el versículo número 9 son iguales. Versículo número 1 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y el salmo termina diciendo: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Lo único que cambia es el adjetivo. En el versículo número 1 dice cuán glorioso, y en el versículo número 9 dice cuán grande. Son indistintos, pero sin embargo tienen la misma intención de glorificar el nombre del Señor. Muy importante cómo empieza y cómo termina. Es una aparente o aparentemente pudiera ser como el coro. ¿Se acuerda que cuando componemos himnos o cuando hay himnos compuestos, los himnos que cantamos en la iglesia, por ejemplo, tienen estrofas y coro? Es posible que este canto haya sido repetido en secciones, y aunque no está Selah, que es una inscripción de pausar y luego seguir adelante, muy bien pudiese haberse leído en 3 o 4 secciones. En la primera sección quizás se leía Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, y se repetía: has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y luego el 3 y 4 y luego el 5 al 8, para terminar finalmente con una repetición de este
aparente coro o esta repetición el Dios exaltado. Así que es un canto precioso que tiene como tema principal la gloria del Señor. Este salmo, con esta expresión que se repite en el 1 y en el 9, tiene un sentido bastante importante en la doctrina de los nombres de Dios. Y no solamente los nombres de Dios, tanto como el valor que tienen los nombres de Dios por el ser de Dios y cómo debe de ser alabado por nosotros. El salmista empieza diciendo: oh Jehová, Señor nuestro. Llamamos la atención al punto de que él está haciendo un acto de adoración, pero se está dirigiendo a Dios con dos nombres diferentes. Si usted lo percibe, dice Jehová y dice Señor. De ambos dice que es nuestro. Establece una relación íntima, intensa, de aquel que lo canta con el Dios al que está dirigido. Se establece un sentido de propiedad, un sentido de pertenencia. Nosotros le pertenecemos a Dios. Dios es nuestro Dios. Y por supuesto que nosotros hemos entendido por los pactos bíblicos que Él así prometió cuando estableció pacto con Abraham, por ejemplo, con Moisés. Él ha dicho: yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Y esta expresión pactual de parte de Dios para con nosotros hace que con toda tranquilidad y con toda confianza podamos dirigirnos a Dios diciéndole así: oh Jehová, Señor nuestro. Porque tenemos un pacto con Dios, por supuesto unilateral de Dios hacia nosotros, en donde se establece la relación. Y cuando nosotros lo repetimos, estamos afirmando este sentido de pertenencia. David le dice al Señor: oh Jehová. Este primer nombre Jehová es muy importante porque viene de este Yahvé, ese tetragrama impronunciable, ese nombre que no tenía que ser tomado en vano, ese nombre que no podía ser verbalizado porque no tenía vocales, era un tetragrama, eran 4 letras que no se podían mencionar. Esa es la manera en que el Señor se reveló a Moisés como yo soy el que soy. Este nombre maravilloso ha trascendido las edades y ha sido el nombre propio de Dios. El nombre propio de él, el nombre que él mismo al principio de su revelación le dio, por ejemplo, a Moisés: Jehová, Yahvé, el tetragrama impronunciable. Esto establece el nombre propio del Señor. Pero este Jehová, ¿no?, este Señor maravilloso, este que ha establecido una relación con el hombre, también David le llama Señor. Ahora, para nosotros, Señor, por supuesto, está en mayúscula aquí y podemos tener o entender que esta relación que nosotros tenemos para con el Señor es así, como Señor. Pero tenemos nosotros una confusión quizá que tenemos que disipar de nuestra mente. En el Nuevo Testamento, Kyrios, la palabra griega para Señor, es muy repetida y significa esto: Señor. Pero en el idioma original en que fue escrito el Salmo, en hebreo, Señor no es Kyrios y no es el equivalente. Pero esta palabra Señor es una palabra hebrea que es Adonai. Así que cuando nosotros estamos ante este texto, tenemos oh Yahvé Adonai nuestro. Y cuando hablamos de Adonai, estamos hablando del soberano, del más alto, del más sublime. No hay que confundirnos con el Altísimo. Para la palabra Altísimo está la palabra Elión. Cuando decimos Elión, el nombre de Dios Elión, estamos hablando del Altísimo. Cuando hablamos de Adonai, estamos hablando del soberano. Estamos hablando del más alto, del más trascendente. Ambos nombres se refieren al mismo Dios, Jehová. De tal manera que se pueden combinar: Jehová Adonai, Jehová Elión, Jehová El Shaddai. Así que nosotros tenemos aquí una referencia de David dirigiéndose a un Dios personal. Oh Jehová, Adonai, soberano, altísimo. Oh Jehová, Señor mío, trascendente. Esta es la relación que se establece en el Salmo. Nos podemos imaginar a David dirigiéndose al Señor diciéndole: oh Jehová, Adonai nuestro. Y además, no solamente es un Dios poderoso para él, sino además él sabe que es un Dios poderoso para todos los que temen a Jehová. Y dice David: a este Jehová, que ha contemplado en lo trascendente de su ser, que no es comprensible, y se puede entender la siguiente expresión entonces: cuán glorioso. El versículo 9 diría cuán grande, pero cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Porque eres el Adonai, porque eres el Yahvé, eres el Jehová. Cuán glorioso es tu nombre
en toda la tierra. Conste que no estamos hablando de un lugar limitado. El salmo es incluyente. Estamos hablando de que la gloria de Dios es grande y glorioso en toda la tierra y en todas las edades, todos los tiempos. El nombre del Señor es glorioso en cada rincón del planeta. Que la gente no le glorifique es distinto, es otra cosa, pero el nombre de Jehová sigue siendo glorioso porque el mismo Jehová que hizo los cielos y la tierra, que a nosotros nos alumbran y a que a nosotros nos dan vida, es la misma tierra y el mismo cielo que está en todos los rincones de la tierra. Así que cuando David hace esta expresión, está hablando de toda la tierra. Y aun y cuando los habitantes de la tierra no le glorifiquen, la creación completa gime a su creador. David lo sabe. Nosotros debemos de saberlo. El nombre de Jehová, el nombre del Señor, es glorioso en toda la tierra. No solamente en algunos lugares, pero en toda la tierra. Y en ese sentido, el salmista David explica cómo es que llega a tener esta conclusión o cómo es que llega a esta explosión de alabanza del versículo 1 y versículo 9. Hay dos cosas que le impresionan a David. La primera cosa que le impresiona es que ante la gloria trascendente de Dios, ante el incomprensible Dios, ante este Dios que no puede ser sometido a un método científico de investigación, no lo podemos meter en un matraz y evaluarlo con diferentes medidas o con diferentes reactivos para sacar conclusiones científicas. A este Dios inexplicable, soberano y altísimo, ¿quién lo puede entender? Y lo que a David le impresiona es que esa grandeza de Dios puede ser entendida no por el más erudito, no por el más estudiado, no por el que más experiencia haya tenido con Dios a lo largo de su vida, sino lo más interesante, lo que a él le impresiona, es que los pequeños, los niños, pueden llegar a comprender la grandeza del Señor. Cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio terrenal, y al final de su vida, al principio del final de su vida, fue montado en un pollino hacia Jerusalén para entrar a Jerusalén, al templo que le pertenecía a él. En el camino se encontró con algunos muchachos que cantaban Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Usted recordará en el texto de Mateo, en la narración de Mateo, que los principales sacerdotes, que los fariseos, la gente que estaba ahí estaba molesta por el canto de los niños, por el canto de los muchachos. Tanto así que le dijeron al Señor Jesús que tenía que callar a este grupo de niños y de muchachos que estaban cantando a su nombre. Y entonces el Señor les recordó este salmo y les dijo, ¿no habéis oído que fue dicho? ¿No leíste? ¿No se enteraron ustedes, doctores de la ley, sacerdotes que están a cargo del pueblo, que estudian el Antiguo Testamento, la ley, los salmos y los profetas, ustedes que enalbonan la bandera de la sabiduría absoluta, ¿no han leído que de la boca de los niños y de los que maman fundó la fortaleza? No lo leyeron. Y entonces el Señor Jesús cita el texto, porque la gente cuestionaba a Jesús, los sacerdotes cuestionaban a Jesús, no podían entender la magnificencia del ser de Jesús, pero los niños sí. Y tomaron mantos que echaban por el camino y palmas que cortaban de los árboles e iban persiguiendo, y atrás de Jesús iban cantando hosanas. Lo que le impresionaba a David es que este Dios trascendente, que no podía ser explicado por las mentes más brillantes, podía ser entendido por los niños. Pero hay un texto más. Mateo, en el capítulo 11, que les voy a leer, el versículo 25 es bastante descriptivo. Dice el texto: en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
El mismo Señor Jesús, que es Dios, está diciendo, está orando, está hablando con su Padre, le está diciendo: Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Aquellas cosas que el Señor escondió de los sabios y de los entendidos, que se solazaban, que se enaltecían por el conocimiento que tenían, dijo el Señor, las revelaste a los niños. David está impresionado porque sabe que los pequeños pueden entender mejor la grandeza del ser de Dios. Es posible que no tengan el lenguaje, es posible que no tengan los tecnicismos, es posible que no sepan las doctrinas profundas, pero en el corazón de los niños y de los que maman, dice David, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Ensoberbeciste al enemigo, y el entendimiento que no diste a los sabios y a los entendidos se los diste a los pequeños. Yo sé, amados hermanos, que ustedes y yo hemos tenido experiencia con los hijos cuando son pequeños. Con qué nitidez pueden entender el poder soberano de Dios. Con qué prontitud pueden saber que dependen de un Dios todopoderoso sin cuestionar y sin poner en tela de juicio el poder de Dios. Nuestros hijos nos han dado grandes lecciones, grandes sermones, y nos han hecho entender la sencillez para comprender el nombre glorioso del Señor. La primera cosa que le impresiona a David es esto: todos aquellos que presumiblemente tienen que tener un conocimiento sabio y profundo de Dios, no lo tienen tanto como los niños. Y la boca de los sabios es callada, y la boca de los soberbios es callada por la adoración y la comprensión de la gloria de Dios de los niños. Por eso el salmista dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿No nos han callado la boca a nosotros de vez en cuando llama nuestra atención acerca de Dios? ¿No nos han dicho en algunos momentos: papá, mamá, tenemos que confiar en Dios? O nos citan un texto de memoria en el momento más oportuno, porque la comprensión de ellos es mucho mayor. El gran problema que tienen los niños es que crecen, y al crecer empiezan a meterse en un mundo de tantas ideologías, tan confuso. Pero el Señor ha pedido que nos hagamos como los niños para comprender los misterios del reino de los cielos. David está impresionado con esto, y por eso después de esto puede decir él con toda seguridad: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Pero la segunda cosa que le impresiona a David es la sabiduría de Dios en su creación. Podemos imaginarnos a David paseando a su rebaño de ovejas allá en lo alto, en la noche, quizá las ovejas ya metidas en alguna especie de corral para ser cuidadas, y David afuera cuidando a sus ovejas de los enemigos rapaces como los lobos que querían comer al rebaño. Y estando atento de su propio rebaño, nos imaginamos a David ahí recostado sobre un árbol, posiblemente sobre una roca, quizá con su arpa, quizá con su instrumento, quizá sin nada, pero viendo hacia el cielo. ¿Se imagina un cielo estrellado? ¿Un cielo limpio? Quizá no nos lo podemos imaginar nosotros, porque vivimos en una ciudad muy contaminada. En la noche volteamos nuestra mirada hacia arriba y lo único que vemos es nada. Muy de vez en cuando podemos contemplar una que otra estrella. Y déjeme decirle que yo recuerdo que cuando nosotros vivíamos allá en Quintana Roo, en la Riviera Maya, algunas veces mi esposa y mi familia y yo nos íbamos por la carretera muy de noche, y con mucho cuidado nos gustaba apagar la luz del carro en la oscuridad absoluta y ver hacia arriba, y veíamos una lluvia maravillosa de estrellas, una luna maravillosa, y podíamos contemplar la gloria de Dios. ¿Se imagina a David ahí, viendo hacia el cielo, reflexionando, meditando sobre la sabiduría de Dios? Es por eso que nos podemos explicar cómo él se impresiona de la sabiduría de Dios por su creación cuando dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste. Seguro escribió esto de noche. Pero cuando lo ve, la reflexión de un corazón regenerado, la reflexión de un hombre conforme al corazón de Dios, le lleva a meditar sobre la grandeza y la sabiduría de Dios. Él ve el firmamento, lo contempla y nos cuenta que cuando ve los cielos, obra de sus dedos, la luna y las estrellas que Dios formó. Ahora déjeme decirle que él se pone en justa dimensión. Él reconoce que todo ha sido creación de Dios, porque repite la palabra tus y tú, pues todas las veces que menciona la creación. Él dice, cuando veo tus cielos, y cuando dice tus, de tú, está hablando de este Jehová Adonai, de este Jehová Señor nuestro. Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Entiende perfectamente bien David que la tierra no es resultado de un accidente cósmico, sino que es el resultado de una mente sabia, brillante y todopoderosa de Jehová el Altísimo, de Jehová el Soberano, de Jehová el Adonai. Y lo contempla y se impresiona por esto. Cuando ve los cielos, obra de sus dedos, la luna y las estrellas que Dios formó, entonces la reflexión lógica de David, viéndose a sí mismo, viendo a la creación, tiene una pregunta filosófica que hasta el día de hoy muchos tratan de responder. Para David una pregunta retórica. Para David una pregunta retórica porque desde luego que la respuesta de esta pregunta está implícita en la misma pregunta. Porque él se pregunta, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Qué somos nosotros? Tú tan glorioso, tú tan majestuoso, tú tan sabio. ¿Qué somos nosotros para que nos visites? ¿Qué es el hombre para que siquiera te acuerdes de él? Estas preguntas son las de hoy día, ¿no es cierto? De los filósofos modernos también. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su propósito en esta tierra? ¿A dónde va? Esas preguntas filosóficas siguen existiendo y además hay una gran cantidad de respuestas y muchas de ellas se centran en el hombre mismo. Para explicar qué es el hombre, qué hace aquí, cuál es su propósito, hacia dónde va, no es posible dar explicación en el hombre mismo del cual se está cuestionando. Y los filósofos de nuestra era, los humanistas de nuestro tiempo, las escuelas coaching de nuestra época, buscan explicar la existencia del hombre en el hombre mismo. Cosa imposible. Cosa imposible. La pregunta de qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites está en la esencia del ser de Dios, en lo glorioso que es Él, en que Él es el creador del cielo y de la tierra, y no solamente del cielo y de la tierra, sino todo lo que hay, incluyéndonos a nosotros, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado, porque Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. David se impresiona por la sabiduría de Dios y se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el Hijo del Hombre para que lo visites. Y después de esto, David habla del hombre. ¿De quién es el hombre? ¿Y qué lugar tiene dentro de la creación? Y le dice David al Señor, le has hecho poco menor que los ángeles. Sabe que en algunas versiones dice que le has hecho poco menor que tú, casi divino. La traducción que tenemos es buena, pero la intención tiene que ver que lo puso en un lugar de honor por encima de la creación. Amados hermanos, el hombre, el ser humano, la raza humana, es superior a toda la creación. No tenemos nosotros que creer, como se dice en nuestros tiempos, que el hombre es parte del reino animal. Somos una creación especial, distintos de la creación. Porque a nada de la creación el Señor le hizo poco menor que los ángeles.
a nada de la creación. Podemos ver el mar, las estrellas, podemos ver el bosque, los animales más hermosos, podemos ver cosas preciosas de la creación, pero nada de esto es poco menor que los ángeles. El hombre sí. Así que ante la pregunta ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Él reflexiona, pero por supuesto, nosotros, el hombre, el género humano, le has hecho poco menor que los ángeles. La corona de tu creación, lo que sigue después de ti. Y no queremos o no tenemos la intención de asemejarnos a Dios, estamos muy lejos de estar semejantes a Dios. Pero la exigencia que pone hacia nosotros es ser semejantes a Él y tenemos que ser semejantes a Él. Esa es la meta del creyente, porque el Señor nos ha dado la capacidad de ser poco menor que los ángeles. Y David reflexiona sobre esto. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Y a nosotros que estamos pasando por esta crisis pandémica, somos la corona de su creación y nos ha hecho poco menor que los ángeles. No solo esto, sino que nos coronó de gloria y de honra. Los creyentes, los regenerados, que somos parte de esta creación maravillosa, tenemos un destino final de corona y gloria. Seremos glorificados juntamente con Cristo y recibiremos coronas allá en el cielo. David pensando en sí mismo y en todos los que temen a Dios, porque entiende que aquel que puede clamar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, es el que ha entendido la sabiduría de Dios y que está entregado a Dios por completo. Así que el regenerado, que también es poco menor que los ángeles, el Señor le ha coronado de gloria y honra, y tendremos coronas y seremos glorificados cuando estemos en el cielo. El destino está marcado. Lo único que estamos esperando es llegar al destino para ser glorificados juntamente con Cristo y recibir nuestra corona incorruptible de vida que tenemos reservada allá en el cielo. David reflexiona sobre esto y está asombrado de la sabiduría de Dios. Pero además, mientras que estemos aquí, nos ha puesto por encima de la creación. Dice él, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El Señor ha puesto al hombre por encima de la creación, y nosotros, hermanos, hemos hecho una pésima tarea en la mayordomía de la creación. Hemos adulterado la creación, hemos maltratado la creación, hemos dañado la creación. Nos hemos servido de la creación de manera horriblemente servil. Pero el Señor nos puso por encima de la creación. ¿Qué es el hombre para que tenga de nosotros memoria, o el hijo del hombre para que lo visite? En la sabiduría inmensa de Dios, nos ha dado un lugar especial en la creación. Nos hizo señorear sobre las obras de sus manos. Todo lo puso debajo de nuestros pies. Ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Como corona de la creación, estamos por encima de la creación. Y hemos hecho mal la tarea. Y por supuesto que el Salmo no está inclinado hacia hacernos sentir mal por la mala trabajo que hemos hecho con la creación. Pero esa es una reflexión obligada en nuestros tiempos. No hemos hecho bien la tarea. Los temas ecológicos no están dentro de la agenda de la iglesia cristiana. A veces hasta parece que vamos en contra de los temas ecológicos. Pero creo firmemente que si Dios nos ha puesto para señorear sobre su tierra, sobre su creación, tenemos que empezar a pensar en darle buenas cuentas de lo que ha puesto bajo nuestras manos. Es por eso, estas dos cosas que impresionan a David: la sencillez de los niños para adorar al Señor por encima de los sabios y entendidos, y la sabiduría de Dios en su creación, en donde nos ha puesto por encima de ella, le asombra. Y entonces él puede decir, y con esto termina: oh Jehová, Señor nuestro,
cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así es, hermanos, nuestro Señor es poderoso, portentoso. Los niños en su sencillez le alaban. Nosotros tenemos una tarea de señorear sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, sobre los peces del mar, sobre todo lo que hay en la creación. Por el simple hecho de reconocer que Dios, el Dios nuestro, tiene un nombre glorioso en toda la tierra y tiene que ser reverenciado y tiene que ser obedecido. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, por este salmo que nos induce a alabarte y que nos llama, Señor, la atención a nosotros para que tengamos la mente de un pequeño que te adora, que te alaba, y que si somos sabios y entendidos, Señor, seremos más sabios y más entendidos si nos hacemos como niños y con la sencillez del corazón de un niño alabarte y glorificarte. Padre, estamos igualmente asombrados de la sabiduría que tienes en tu creación, porque de verdad nosotros también, cuando vemos los cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, decimos, ¿y nosotros? ¿Cómo es que a nosotros, pecadores, nos atiendes y nos cuidas y nos preservas? Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Porque nos has hecho poco menor que los ángeles, nos coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de nuestros pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Que tu nombre sea glorificado siempre en nuestro corazón, en nuestra iglesia, en el mundo, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, amados hermanos, con esto llegamos al final de la reflexión de este salmo y les invitamos para que siga al pendiente de las actividades de nuestra iglesia. El día de mañana siguen las actividades, diferentes actividades. El viernes tenemos la oración a las 8 de la noche y seguimos con nuestra actividad dominical hasta que tengamos instrucciones de poder regresar al templo. Yo les deseo muy buenas noches, me alegra que hayan estado con nosotros. Nos disculpamos otra vez por las fallas técnicas, pero hemos gozado de la reflexión de este maravilloso salmo. Que el Señor les bendiga.